el bloqueo que llevaron a cabo las naves de los Estados Unidos, 2 barcos de los Estados Unidos, al Golfo de México. Los mexicanos somos un simple instrumento de poderes supranacionales. Es la ruta de la seda mexicana, ¿no? Eduardo Verástegui, cuya película dice muchas verdades. ¿Se dirán todas? Había una gran esperanza en Johannesburgo porque México participara. Esas élites planean para el largo plazo. Pero ¿y el Istmo? ¿Quién va a capitalizar el Istmo? ¿Estados Unidos o China? Sí, es para beneficio de Estados Unidos y la ruta es la ruta de la seda mexicana, ¿no? Del Pacífico al Golfo de México. Oye, sí lo dije bien, ¿verdad, Jorge? Más o menos. No, pues el maestro, perdóname que lo reconozca, pero yo así te veo. El maestro ahí eres tú, lo dijiste bastante bien. Ahí Oye, está el mapa. oye, hay un apunte más para cerrar esto de, pues por un lado nos tienen y por el otro también. Desde que se empezó a organizar la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica para los BRICS, donde se relanzaría o donde se lanzaría de la forma más clara el nuevo futuro para la humanidad, bueno, es todo lo que todos ellos dicen, para contrarrestar el poder hegemónico del dólar y de Estados Unidos en el mundo. Se esperaba, y lo sé porque tenemos hermanos no religiosos, sino hermanos así porque hay distintas religiones y lo aclaro por ello, en Argentina, en Brasil, en Europa, que nos decían que había una gran esperanza en Johannesburgo porque México participara y porque México se uniera a los BRICS. Pero, pues para muchos fue una decepción total no ver a México ahí también uniéndose como Argentina. Y esto pues es lo que tú mismo dices, porque pues desafortunadamente México apunta más a defender a Estados Unidos y su hegemonía, de la que también tanto hemos denunciado aquí. Es más o menos así también, ¿verdad, Jorge? ¿O me estoy equivocando? No, está muy bien. Y mira, aquí voy a decir algo que muchos van a decir, ya se contradijo y le dio la razón a López Obrador, o ya se contradijo y le va a dar la razón a Xóchitl Gálvez. Aquel documento del cual yo aludía, del famoso punto sexto, que consistía en arrasar con todas las haciendas, con el aparato agrícola mexicano, es el plan de la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, así se llama, así lo pueden buscar. Plan de la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans. Y es del 4 o del 6 de septiembre de 1836. En ese momento estaban en el poder los conservadores, encabezados por Lucas Alamán, un gran mexicano que sin embargo pues también tuvo fallas, ¿no? Pero déjame ir al punto séptimo, querido Roberto. ¿Sabes qué decía el punto séptimo? Que México se incorporara en bloque a Estados Unidos. O sea, la jugada fue genial. Durante todo el siglo XIX nos dividieron y un factor de división fue el indigenismo que trajo Ponce. Y arrasaron con la riqueza agrícola y minera mexicana. ¿Sí? Ahí lo estoy viendo. No sé si pudieran poner el 6 y luego el 7. Bien, todavía, bueno, la primera transformación, pues prácticamente arrasó con el territorio nacional.
Eso debilitó a tal grado a México que el destino manifiesto pudo quedarse con Texas a mitad de la década de los 1830 Mm. y sentó las bases para que Estados Unidos le robara a México más de la mitad de su territorio en la guerra de 1846-48. Los tratados de Guadalupe Hidalgo se firmaron el 2 de febrero de 1847 y hubo mexicanos acomodados con una solvencia económica muy grande que festejaron la entrada de las tropas de los Estados Unidos a México. Bien, la segunda transformación, querido Roberto, ocurre a finales de la década de los 1850. ¿Y en qué derivó la segunda transformación? Derivó en que el pueblo mexicano fuera puesto en manos de una clase política que incluso había pactado el control del istmo de Tehuantepec y entregado las rutas fundamentales de comercio, entregado en lo comercial y lo militar a los Estados Unidos. Tratado Maclean Ocampo, que por fortuna no se concretó en el Senado, porque en el Senado de los Estados Unidos, los del norte pensaron que si se firmaba el Tratado Maclean Ocampo, entonces los sureños se iban a hacer con el control de México y con el poder de México más los del sur iban a derrotar a los yanquis del norte. Yo le pido a tu gentil auditorio que investiguen el bloqueo que llevaron a cabo las naves de los Estados Unidos, 2 barcos de los Estados Unidos, al Golfo de México, cuando los conservadores traían 2 barcos de guerra de Cuba para atacar a Juárez, que estaba en Veracruz casi inerme. Bueno, esta segunda transformación no solo ratificó la pérdida de mucha de la propiedad privada urbana y rural, sino que a los mexicanos les privaron del derecho a, a recurrir a instancias de beneficencia religiosas. Si vemos, creo que en el segundo punto de la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, ahí se habla de expulsar a los religiosos. Casi estoy seguro, yo no alcanzo a ver la letra. Bien. Luego viene la tercera transformación, querido Roberto, la Revolución Mexicana. 1 millón de muertos. Campo arrasado, plantas mineras arrasadas, sindicatos socialistoides, Casa del Obrero Mundial, México inerme. ¿A quién benefició? Pues a los exportadores gringos. Luego, Roberto, tratados de Bucareli. Cuando Obregón se compromete en 1823, en estos días, pero de hace un siglo, no, ya pasó, ya estamos en septiembre, esto fue en agosto, cuando se comprometió a parar la industrialización de México durante 25 años. Entonces, con el campo arrasado, sin industria, sin máquinas que fabricaran máquinas, endeudados. Oye, ¿quién ganaba? Luego, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde la política económica es mejor no tener política económica y es mejor importar porque lo importado sale más barato. ¿Quiénes se perjudicaron? Campesinos mexicanos, ¿no? Y hasta la fecha dicen, es que México ha logrado mucho provecho. Pues puede ser que sí, pero relativo. 80% de cada producto exportado es de procedencia extranjera. En México le agregamos un 20% de valor,
nada más. Y lo dicen los propios del actual gobierno. En síntesis, querido Roberto, lo que estamos viviendo hoy, y esto pocos programas lo han dicho, lo que se está viviendo hoy es la concreción del punto séptimo de la declaración de la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans. Y los artífices pueden ser disque de izquierda, disque de derecha. Algo similar intentó Vicente Fox en el 2002, 2003 y fracasó. Esto de formar un bloque con Estados Unidos. Si se pudiera que viéramos el punto séptimo, entenderemos por qué tanto una persona como la otra son útiles al deep state, al estado profundo. Y algo que resulta en cierto modo admirable, Roberto, en cierto modo es, planean no para el corto plazo. Esas élites incluso desaparecen físicamente y sus herederos continúan con el trabajo. Esas élites planean para el largo plazo, planean incluso con visión de siglos, mientras que la mayoría de la población que no sabe pensar críticamente quiere las soluciones al corto plazo. Chomsky, veamos los 10 puntos de Chomsky sobre manipulación. Y ahí muchas de nuestra gente del público se dará cuenta. ¿Podemos ver rápido el séptimo punto? ¿Sí? ¿Se vale? A ver si lo alcanzo a leer. Dice séptimo, que ha de haber una unión y alianza estrecha con los Estados Unidos del Norte y sus ciudadanos, especialmente los de Luisiana, que han de ser reputados como hermanos. Se han de introducir libremente sin necesidad de pasaportes. Se les ha de hacer gracia de la tercera parte de derechos que se cobran a los efectos de otras naciones. O sea, un trato arancelario preferencial. Y se ha de cuidar mucho de que no se introduzca a la República un número considerable de ingleses, ni que su gabinete tenga influjo alguno en el mexicano. 6 de septiembre de 1835, mira, me equivoqué. Y hoy que estamos grabando, querido Roberto, si no me equivoco, es 6 de septiembre. Exacto. Fíjate qué curioso, ¿no? Gracias de veras por permitirme. No, qué tremendo las cosas que nos estás diciendo, qué tremendas, qué tremendas. ¿Te interrumpí esa idea o la ibas ya a acabar o ya la acabaste? Ya terminé, mi querido Roberto, perfecto, a reserva de lo que tú digas. Perfecto. Solo 2 preguntas más y ya te dejamos, porque el día de hoy es verdaderamente fascinante con todo lo que nos explicas, esta visión que nos das, creo que es pues necesaria para considerar la explicación del devenir. Alguien del público, una persona que ha creído en nuestro presidente, en López Obrador, te diría, ¿pero qué quieres, Jorge? ¿Quieres que López Obrador se pelee con Estados Unidos para que nos invadan, nos cierren las puertas, nos sancionen, nos asfixien con sanciones? ¿Quieres que López Obrador le dé un manotazo a Washington cuando pues el gigante del norte nos puede aplastar de mil y una formas? ¿Qué quieres, Jorge? Pues López Obrador tendrá que sonreírle a Estados Unidos y negociar con ellos y pues ya está, y si hay que agachar la cabeza, pues
¿O qué quieres? ¿Qué le contestarías a una persona así, Jorge? Muchas gracias que me lo preguntas porque tuve la idea y se me fue. Tuve la idea y se me fue. A ver, hay que ser realistas. No nos podemos pelear con los Estados Unidos. O sea quien fuere presidente o presidenta de México, tiene forzosamente que negociar con los Estados Unidos. Pero, por supuesto que no nos conviene exponernos a acciones armadas, que por lo demás, querido Roberto, son inverosímiles. A ver, ¿qué sucedió cuando Donald Trump propuso aumentar los aranceles de importación a los productos y servicios mexicanos? Y que estaba Ebrard como canciller. Cundió el pánico aquí y el gobierno dobló la cabeza. O sea, ellos no necesitan enviar tropas, pero para nada. ¿Tú crees que ellos no saben quiénes están como jefes de los cárteles? Es más, me atrevo a decir que en el estado profundo, allá, están las cabezas de los capos aquí que traen cadenas muy gruesas y que traen, lo voy a decir con todo respeto para los creyentes, crucifijos y que traen armas con empuñaduras con diamantes. Ellos no son los jefes. Los jefes están en otra parte, entonces no nos conviene. ¿Qué hacer, querido Roberto? Sentar las bases de una verdadera transformación. A ver, comenzar por eliminar la lucha de clases. Tanto los indígenas, cuanto los mestizos, como los pocos criollos que haya, debemos estar unidos en torno a un interés superior que es el de México. ¿Y eso en qué consiste? Una educación verdaderamente nacionalista que prepare técnicos, porque no todos tenemos el talento para ser directores generales, que prepare gerentes, que prepare directores generales, que prepare profesores de primaria especializados o de preescolar, una educación que eduque. Educere en latín es dar forma, que dé forma al ser humano. Eso, primero. Dos, sentar las bases para un verdadero desarrollo agrícola ganadero. Que nuestros campesinos produzcan para el mercado, para su autoconsumo, el mercado nacional y exportación. Que produzcan la mejor carne, etcétera. Que tengamos una industria minera sólida, donde se respete la dignidad humana de los mineros y donde la riqueza se distribuya, no solo se vaya para afuera. Que tengamos una industria sólida, que sepamos aprovechar el turismo, concatenemos lo que tenemos ahora con lo que nos dejaron y con lo que podamos crear. Y que finalmente, estimado Roberto, que sepamos negociar con equidad. Está bien, bienvenido el capital. Sí, pero que ese capital también deje beneficios a México y no solo se vaya allá. Yo, fíjate, con esto termino, Roberto, le preguntaría a los fanáticos de este gobierno, les pediría, si tienen a bien, investiguen en dónde se queda la mayor parte de la riqueza generada por Deer Park, la refinería. ¿Dónde se queda el dinero? ¿Dónde? O se viene para México o si se queda en el erario de los Estados Unidos. Ahí se los dejo. Entonces, una transformación que implique
el ir convirtiendo a México en una nación emergente. Nos vamos a tardar, no va a ser en un sexenio, pero si no vamos a ir siendo colonia de otros, sobre todo Estados Unidos, Robert. Bien. Te pedí dos preguntas, ya te hice una, y la segunda me da un poco de preocupación, bueno, mucha preocupación, porque, bueno, por un lado, pues tenemos a Xochitl Gálvez, como ya lo definiste y lo describiste, que ella vendría, pues prácticamente a rebobinar al PRI, eh, y de ahí tenemos, quiero recordar un poquito a Salinas de Gortari, el innombrable y el que yo pensé cuando muchos apoyaron a López Obrador que iba a acabar en la cárcel cuando llegara López Obrador. Eh, por un lado tenemos a Salinas de Gortari, educado en Harvard. Luego la tradición también con Miguel de la Madrid, antes de Salinas de Gortari, educado curiosamente también en Harvard. Y luego el artífice del supuesto cambio, Cedillo, educado en una como Harvard, en Yale o Yale, donde están los Skulls and Bones, una sociedad secreta que tiene muchas cosas de dónde cortar. Entonces, por un lado tenemos ese Deep State que mira con una claridad de WASP, de White Anglo-Saxon, y con muchas otras cosas que has definido. Y por el otro lado tenemos también, por un lado y por el otro también tenemos la mano de Israel, te pregunto, porque curiosamente, y esto también lo denunciamos hace tiempo, y de hecho un analista muy famoso me dijo, no puedo hablar de ella, de Claudia Sheinbaum, porque bueno, y cada vez que tengo oportunidad digo que a mí, estando en Oriente Medio y con acceso pues a mucha información también de Israel, porque en Irán pues tenemos que ocuparnos mucho de lo que dice Israel, porque Israel a cada rato planea ataques contra Irán. De pronto veo que en las primeras planas de los periódicos en Israel celebran que Sheinbaum haya sido ganadora o nombrada como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo dije, bueno, Israel, ¿qué tiene que estar celebrando esto, no? Y bueno, pues ya después de estudiar, pues me doy cuenta que fue becaria de una gran petrolera y además de Rockefeller, y pues seguramente educada y con la concepción del estudio que ellos promueven. Por el otro lado, Marcelo Ebrard, curiosamente, fue un defensor, hasta hizo un museo para defender la idea judía, que se llama el Museo de la Tolerancia, que está frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y entonces pues, me preocupa mucho porque por un lado estamos atrapados con un poco la tesis de Harvard y de Yale, que ve el mundo de una forma tan neoliberal, y por el otro lado también tenemos, por donde dice, no sé si esto refuerza un poco tu tesis, pero por otro lado tenemos pues la manota de Israel, que mataron en la Plaza Arts a dos israelíes justo cuando estaba Sheinbaum de jefa, y que nada pudo hacer porque el Mossad seguramente estaba ahí. O sea, estamos hablando de algo muy tremendo, a nivel muy alto. ¿Se vale aventar esta hipótesis, Jorge, o estoy muy equivocado? O mejor no pregunto. Se vale, ¿no? Yo creo que todo se puede decir utilizando las palabras adecuadas. Y no estoy especulando, estoy hablando de hechos duros, reales, datos duros. O sea, todo lo que dije es real. No hay especulación y es una opinión, o sea, es real. Sí, el propio Israel está dividido. Hablo del país. El propio país está dividido. El intento, bueno, que ya es prácticamente una realidad, de Benjamín Netanyahu, de controlar prácticamente todo el aparato de gobierno, es muy parecido a lo que intenta llevar a cabo en México Andrés Manuel López Obrador. Netanyahu
ya controla prácticamente el aparato judicial, el poder judicial. Y López Obrador está, suelo no utilizar calificativos, pero lo haré en este momento, está, ¿cómo decirlo?, obsesionado con dominar al poder judicial. Intentará que los ministros, jueces, magistrados sean electos por el pueblo, pero ya sabemos quién va a colocar a los candidatos, ¿no? Jorge, Entonces, es por eso que en la última sesión del Consejo de la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras los países que siempre han defendido en la causa palestina, todos votaron en contra de Israel, México no quiso votar en contra de Israel, es por eso que López Obrador no dio la orden de que se votara en contra de Israel. me parece que es una hipótesis plausible. No tengo documentos, Roberto, pero sí te puedo decir algo. Y al público. Muy próximo, estábamos muy próximos a las elecciones del 1 de julio de 2018 y de pronto apareció en redes un mensaje del presidente de la comunidad judía mexicana dando su apoyo al candidato Andrés Manuel López Obrador. Se puede buscar en Twitter. Es unos cuantos días antes, tal vez una semana, no más de 10 días hábiles antes. Un servidor le dijo a una persona que estaba cercana, le digo, ¿será López Obrador? No, hombre, ¿cómo crees? Va a necesitar 20 millones de votos porque si no, no lo van a dejar ganar. Tuvo 30 millones, tal vez sea una coincidencia, ¿verdad? Veamos, busquemos en redes cómo se comportó la entonces alcalde de Miguel Hidalgo con la comunidad judía, me hablo de Xochitl Gálvez, con la comunidad judía pues, de esa alcaldía, ¿no? Y trató de mantener siempre una buena relación. Ahora, permíteme hacer una diferencia. No es lo mismo judío que sionista. Ojo, ojo, eso es muy interesante. No es lo mismo. Judío, por religión, es un adjetivo como católico para mí, por ejemplo, ¿no? Católico. Bien, sionista. El sionismo es una ideología que se construyó en la segunda mitad del siglo XIX y cuyos ideólogos principales fueron, número uno, Teodoro Herzl, quien por cierto encabezó el primer Congreso Mundial Judío en Basilea, en Suiza, en 1897. Y el otro, una persona de nombre Vladimir, y voy a deletrear, Jabotinsky, Jabotinsky, J-A-B de bueno, O, N de niño, T de Tito, I de Ignacio, N de niño, S de sol, K de kilo, I de Ignacio. El sionismo surge con un claro propósito, querido Roberto: fraccionar al mundo árabe en pequeños estados y dejar al mundo árabe a merced de un estado sionista muy poderoso. Este estado sionista dominante en Asia Occidental aprovecharía para despojar de los recursos naturales a las naciones árabes y neutralizar las ventajas de las naciones árabes desde el punto de vista geopolítico.
El sionismo planteó esto con mayor claridad en 1897. Entonces, el judaísmo es una práctica religiosa y el sionismo es una doctrina política con sustento religioso que pretende que Israel sea el estado dominante en Asia Occidental y que tenga el apoyo de las principales potencias del mundo, de todas las potencias del mundo. Entonces, como lo vieron Jabotinsky y Herzl, el gran Estado de Israel debería abarcar, fíjense ustedes, desde el río Nilo, donde está Egipto, al Éufrates, y desde los altos del Golán hasta la gran parte septentrional de Arabia. Eso sería el gran Estado de Israel. Palestina cabe dentro de este perímetro y por eso en la Asamblea General se dice una cosa, pero en el Consejo de Seguridad se hace otra, porque en el Consejo de Seguridad Israel tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos, del Reino Unido, de la Gran Bretaña y aún del silencio de Rusia y de China. Entonces sí, por eso México no ha condenado a Israel. Ahora, fíjate en esto, querido Roberto. ¿Qué construyó Israel en Cisjordania? Un guetote. ¿Cómo, ¿Cómo divide en Jenin, por ejemplo? ¿Cómo se da la división? Vámonos a una situación mucho más clara. ¿Qué establece la ley de identidad nacional de Israel? Que solo son judíos quienes lleven sangre judía y que por lo tanto ellos están por encima de la población palestina. Eso explica el muro. Los radicales del Estado profundo de un lado, los de, llamémosle de derecha, como Trump, como Abbott de Texas, ¿qué quieren? Pues muros. Ahora vamos a los de izquierda, sionistas de izquierda, Soros. ¿Qué pretende Soros? ¿Tú has visto que Soros haga algo efectivo por los palestinos? Efectivo. Nada. Solo migraciones para desestabilizar. Solo migraciones para desestabilizar. A ver, querido Roberto, en México, ¿cuál es uno de los grandes ejes de migración visibles desde 1983? 1993, 1 de enero de 1994. EZLN. Están por concretarse los acuerdos de San Andrés Larrainzar. Bueno, ¿qué acaba de decir Xóchitl Gálvez? Que ella negociará con el EZLN. O sea, ella está tratando de quedar bien con el Deep State de derecha y con el Deep State de izquierda. En cuanto a Claudia, pues tratará de hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema con Claudia? Las energías limpias. ¿Quién da más garantías para las energías limpias? ¿Claudia o Xochitl? Y por lo demás, y con esto, si no tienes inconveniente, termino. ¿Hay diferencia ideológica entre Claudia y Xochitl en materia de LGBT, por ejemplo? No.
¿Hay diferencia en materia de respeto a la vida desde el momento de la concepción? No. En muchas cosas ambas tienen similitudes, que se identifican mucho con el sionismo de izquierda. Ahora, ya, por último, los fanáticos, que los hay en todos lados, en México, en el catolicismo hay muchos, no digo hay muchos, en el catolicismo en México hay fanáticos, como hay fanáticos en todas partes, solamente digo fanáticos sin adverbio, sin calificativo. Los fanáticos religiosos vinculados, por ejemplo, a los grupos de Netanyahu, pues por supuesto que no quieren a la religión católica, como no quieren a la religión musulmana, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién va a ganar? De Xochitl y de Claudia. ¿Quién va a ganar? La que se sepa acomodar mejor con el ala derecha y con el ala izquierda, aunque derecha e izquierda convergen, por ejemplo, en las energías limpias de Rockefeller, de etcétera, Soros, etcétera. Quien se acomode mejor será la ganadora. Y entonces regreso a lo que te dije en un principio. No somos los mexicanos. Los mexicanos somos un simple instrumento de poderes supranacionales, como O sea, otros muchos. de la gran farsa. La gran farsa, claro. Ahí empezamos y ahí terminamos. Bien. Pues Jorge, te agradecemos mucho que hayas venido, que nos abras la puerta y que nos hayas venido a explicar tu visión de cómo se está configurando la sucesión presidencial y que no obedece solamente al pueblo de México o se reduce solamente al fenómeno México, sino que es parte de un fenómeno mundial. Y como decía mi abuela, pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque pues si por un lado tenemos a unos del Deep State y por el otro lado también a otros que son representantes de otros intereses del Deep State, pues ¿para dónde hacerse? Lo bueno es que propusiste una solución. Te agradecemos mucho. Gracias, Jorge. Gracias. Y me gustaría acabar con una frase que está en la sociedad Skull and Bones. Skull and Bones en inglés pues quiere decir huesos y calaveras. Y esta, bueno, fue formada esta sociedad por la gente de Yale, de la Universidad de Yale. Y está muy bien la frase, digo muy bien, elocuente para el programa de hoy. Y dice, ¿quién es el loco? ¿Quién es el sabio? ¿El mendigo o el rey? Pobre o rico se igualan en la muerte. ¿De qué se trata? Todo esto es como un acertijo, pero parte de toda esa gente ha salido curiosamente a gobernar países y han sido presidentes. Y ahí está Cedillo, por ejemplo. Bueno, no quiero decir que sea de esa sociedad secreta, pero bueno, pues sí, de Yale. Perdón, Jorge, te escucho. Querido Roberto, sí, tienes toda la razón, nada más hacer una aclaración. Ser judío es practicar la religión judía. Ajá, claro. Ser católico es practicar la religión católica. Ser metodista es practicar el protestantismo al estilo metodista. Entonces, no digo que las personas que profesen el judaísmo estén todas de acuerdo con la cúpula que gobierna en Israel. Por supuesto Y que no no. están de acuerdo con Netanyahu, por ejemplo. Y tan no lo están que ya llevamos semanas con manifestaciones multitudinarias. Dije también, sin embargo, que magnates que interpretan y que aplican el sionismo que sistematizaron Herschel y Jabotinsky, lo aplican jugando dos barajas. Una de tendencia de izquierda, derechos humanos, LGBT,
píldora anticonceptiva, aborto, El etcétera. feminismo. El feminismo, gracias por mencionarlo, y otros que manejan exactamente lo contrario, aunque en el fondo coinciden. Por ejemplo, el evangelismo vinculado al sionismo y ahora una rama de catolicismo o de católicos que se vinculan al protestantismo evangelista sionista. Y voy a mencionar 3 personas con esta filiación. Bueno, 4, posiblemente 5. Uno, Donald Trump es evangélico sionista. 2, Eduardo Verástegui, cuya película dice muchas verdades. Ojo, dice muchas verdades. ¿Se dirán todas? Número 3, Jair Bolsonaro de Brasil, evangélico sionista. Número 4, Nayib Bukele del Salvador. Y como número 5, un hombre que dice que estudia la Torá una vez a la semana y que se apellida Milei en Argentina. Finalmente, una vertiente o la otra difieren en cuestiones periféricas, LGBT, derecho a la vida, etcétera, No al aborto. pero tienen algo en común, que es que las decisiones globales partan de ellos, de Muchísimas gracias. élites, élites. Mi querido Roberto, lo digo, todo lo que he dicho lo ha dicho Jorge Santa Cruz, no lo ha dicho Roberto de la Madrid, que no se vayan sobre el programa de Roberto, he No, tratado no, no. de tal manera que no haya esa censura. Y bueno, es un honor, gracias por esta apertura. Fueron muchos minutos, yo espero que tu público los sea generoso y los aguante. Mira, con que sea a solo una persona, que el programa haya movido la mente de solo una persona, estamos satisfechos, porque de eso se trata, de cuestionar. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo gigante y gracias siempre. Y a ti que nos ves en cualquier parte del planeta, muchísimas gracias por apoyar este espacio. Nos vemos. Hasta la próxima.